ayuda es generar mayor nerviosismo. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Javier Figueroa. Sí, ya, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Todo claro el panorama? ¿Ya están inscritos? ¿Alison? ¿Javier? ¿Frank? ¿Rodrigo? ¿Estará Rodrigo? Ya, a ver si está Rodrigo. ¿Javiera ya está inscrita? ¿Paloma? No, ya sabemos que Paloma no se va a inscribir. ¿Luis? ¿Está inscrito ya para la jornada? ¿Bastián? ¿Ayer? ¿Ya están inscritos? No, profe, ahora me voy a inscribir. Ya, perfecto. Aplicación, directamente. ¿Para qué? Para que detecten si hay alguna posibilidad de que haya en este momento algún problema con la aplicación. Ya, entonces vamos a la parte, continuamos con lo que estábamos viendo de funciones. Lo que hemos visto, esto es, para que vayamos cerrando, ya. Vimos acá, era función identidad, lineal, afín constante, y las gráficas correspondientes a cada una de ellas. Función cuadrática, los elementos básicos de la función cuadrática. La función cuadrática es una parábola, tiene un eje de simetría, dije en este caso cuando está con su forma más elemental, f de x igual a x cuadrado, lo que tenemos acá es una gráfica que es simétrica respecto a x igual a 0. Domino los reales, recorrido los reales positivos con el 0. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? La función raíz cuadrada es muy parecida a la función cuadrática, pero solo está en el primer cuadrante, incluyendo el origen. Fíjense en este detalle, para que ya vayamos viendo algunos pequeños elementos. Ya, es como si yo tomase solamente esta rama, la rama descendente, y la girara en 90 grados respecto al origen. Y ahí obtendría la raíz cuadrada. Tienen la misma forma. ¿Está claro ya? Sí, la misma forma, pero tienen orientaciones diferentes. Es creciente, claro que la raíz cuadrada también crece, pero crece mucho más lento que la cuadrática. La cúbica es esta forma que le da continuidad completa en el dominio y en el recorrido para todos los reales. Puntos importantes, es una función estrictamente creciente, ya está definida esencialmente bajo esta forma entre el primero y el tercer cuadrante. La raíz cúbica de x, es aquella función que también va de los reales a los reales y es muy parecida a la cúbica en su forma, se parecen mucho. Es decir, lo que tenemos que comenzar a darnos cuenta es que en funciones, en las gráficas, permanentemente estamos aplicando conceptos de geometría. Reconocimiento de triángulos, y ahora estamos buscando ejes de simetría, centros de simetría. ¿Qué era un eje de simetría? Una recta con respecto a la cual la gráfica ya era una reflexión, espejo. ¿Ya? Una reflexión espejo plano. Eso no se modificaba, eje de simetría. Centro de simetría, un punto respecto a cual la gráfica la giro en 180 y me resulta indistinguible. Por ejemplo, el origen para la función cúbica, f de x igual a x al cubo, actúa como un centro de simetría. Si la giran en 180 grados, les queda exactamente la misma forma. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Ya. Lo mismo sucede acá con respecto a la raíz cúbica. Si la giramos en 180, el centro, el origen, es centro de simetría. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. ¿Por qué hay que reconocer estas funciones? Ya que aparecen muchas veces como ejercicios propuestos de evaluación. Evaluar
cuál es creciente, y si uno ya sabe eso previamente, resulta mucho más sencillo para encontrarlo. Las siguientes que alcanzamos a ver en la sesión pasada eran la función recíproco, ¿ya?, o la función racional, que es específicamente la relación, si los multiplicamos, nos va a quedar que x por y es 1. Y esto, producto constante, es lo que entendíamos como inversamente proporcional. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno aumenta el doble, el otro disminuye a la mitad. Entonces, la función recíproco corresponde a la relación de variables inversamente proporcionales. Y la gráfica que tenemos acá, esta curva, ya es la curva típica que habíamos visto de inversamente proporcional. Entonces, ¿qué nos va a resultar interesante de la recíproco? Tiene centro, tiene centro. Si ustedes, el origen, giran en 180 y las gráficas son iguales. Tiene dos ejes, fíjense que tiene dos ejes. Tiene el eje, acá, las diagonales, x igual y, esa es la identidad, ¿sí? Lo divide en dos partes, en dos ramas que son exactamente iguales, y la otra, el otro eje, es x igual a menos y. El primer cuadrante y el tercer cuadrante son homólogos, correspondientes, respectivos, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que una función que se ve fea, no se ve, no es continua, es discontinua, se ve extraña, tiene centro y tiene dos ejes de simetría. Entonces, una gráfica puede tener más de un eje de simetría, ¿ya? Una gráfica necesariamente tendrá centro o no tiene centro, uno. Pero los ejes pueden ser más de uno. Ahora, las funciones de valor absoluto y parte entera, lo que más me interesaba, esto es por recordar cosas que estuvimos viendo el día martes, es que la función valor absoluto me define tramos en el dominio, tramos en los x. Cuando x es positivo, es una función. Cuando x es negativo, es otra función. ¿Esta es la única función definida por tramo? No. En la prueba me pueden definir funciones por tramo. En una parte que sea constante, en otra parte que sea lineal, y después que sea una función afín. Sin inconveniente. ¿Ya? Y me he encontrado con modelos en que mezclan modelos lineales. Recuerden que modelos lineales eran identidad, lineal, afín y constante. Modelos lineales en que mezclan dos o tres funciones. No hay que complicarse mucho, el dominio se separa en partes. Como acá, el dominio se separa en una parte positiva y una parte negativa. De acá, de la función parte entera, lo más importante es el hecho de que define algo llamado una gráfica escalonada. Y gráficas escalonadas nos pueden salir en la prueba. ¿De acuerdo? Que pidan evaluar, por ejemplo, el comportamiento de una gráfica escalonada. Y lo que tenemos que entender es que acá va tomando el y, toma valores constantes hasta que llega a un valor y cambia, se modifica. Intervalo abierto acá, cerrado en la parte superior. Eso es lo que más me interesa, es que puedan leer este tipo de gráficas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Frank? ¿Javiera? ¿No? Ya, perfecto. Ahora, estos temas, para que no pierdan la óptica, es esencialmente complementario. ¿Ya? Complementario. Lo importante son lineal y cuadrática. Esas las tienen que dominar completamente. Las que tienen que conocer son estas.
que estoy mencionando. ¿Bien? Ya. Para que no se confunda, esto es que conservo. Están a encontrar los resúmenes de todas estas funciones. En los resúmenes aparecen. Y este listado siempre es útil para que no tengan inconvenientes a la hora de reconocer. Ya, las siguientes funciones. Acá la numeración, me corrí la numeración. Función exponencial, 13, función logaritmo. Esta gráfica la voy a corregir un poquito porque tiene que pasar por acá un poco más allá. Entonces voy a cambiar el vector. Ahí está. Ahí sí. Y este punto es el 1,0. El punto acá donde pasa es el 1,0. Veamos la exponencial. La función exponencial, lo importante de ella es solamente entender un par de cositas. La variable ya no es la base, es el exponente. El exponente es el que va cambiando. El exponente es el que varía. Y tú vas tomando distintos valores. ¿Qué condiciones tendremos para analizar la función exponencial? ¿Dónde aparece? Primero, ya no va a aparecer en problemas de funciones. No va a aparecer con problemas de gráfica. ¿Dónde puede aparecer? En regularidades numéricas. En que me digan, esto aumenta de esta manera, ¿cómo será en el enésimo lugar? ¿Qué valor tendrá? Y ahí pueden aparecer este tipo de función exponencial, donde el elemento donde va cambiando es el exponente. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero, que la base está restringida. La base, recuerden que es A, ¿ya? Recibe A, que es la base, el nombre de parámetro. ¿Ya? Y es conveniente que ya conozcan este término como parámetro. A es el parámetro. Los parámetros son variables, realmente, que pueden tomar distintos valores, restringidos algunas veces, pero cuando toman ese valor definen una función. Por ejemplo, la pendiente de la función lineal, y igual m por x, la pendiente m es un parámetro que puede tomar distintos valores en los reales. Cuando vale 2, por ejemplo, tendremos la función y igual a 2x. Y después van cambiando x a y. Entonces, la base está restringida. ¿A qué? Las restricciones que tiene es que primero tiene que ser positiva. Bases negativas no me definen funciones. Tiene que ser distinto de 1. Porque si la base fuera 1, 1 elevado a cualquier número, ¿cuánto me da? 1. Sería una función constante. No sería exponencial. Consideremos dos posibilidades. Mayor que 1 y la otra posibilidad entre 0 y 1. Por ejemplo, utilizamos f de x igual a 2 elevado a x. Este es un ejemplo. Podría ser 3, 5, 8, 1,5, 25 elevado a x. Podemos evaluar algunos valores. Por ejemplo, cuando x vale 0, esto valdrá, cuando x vale 0, y f de x valdrá 1. Cuando x vale 1, y valdrá 2. Cuando x vale, por ejemplo, menos 1, 2 elevado a menos 1, eso valdrá 1 medio. Y podemos graficar esos valores y nos encontramos que la función toma esta forma. Cuando llegamos a 2, llega a 4. Por lo tanto, es necesariamente una función creciente. Dominio, los reales.
cualquier valor de los reales. Recorrido, los reales positivos. Nunca toma el valor 0. No puede tomar el valor 0. No puede ser y igual 0. ¿A cuánto elevamos 2 para que me dé 0? No hay. ¿Ya? Por ejemplo, 2 elevado a menos 1.000.000 sería 1 partido por 2 elevado a 1.000.000. Un número muy pequeño, pero no es 0. Entonces, el hecho que no corte al eje, que se acerque al eje, pero no lo corte, ¿ya? Recibe el nombre, ese hecho de que se acerca a una recta, pero no lo corta, la gráfica, a eso se le llama asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una recta que limita, ¿ya?, a la gráfica. Eso es una asíntota. Entonces, en este caso, el eje X es una asíntota. Función creciente. ¿Qué pasará cuando tengamos una base, por ejemplo, ahora entre 0 y 1, y utilizamos la base correspondiente a un medio? Cuando si tenemos una base que sea un medio, y es este valor el que está siendo elevado, el comportamiento es inverso. En vez de crecer, decrece. Ya que si un medio lo elevo a 4, tendremos 1 partido por 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16. 1 partido por 16 sería 0,0625. Es decir, estamos 6 centésimas. Muy cercano a 0, y eso que estamos recién en 4. Entonces, se va acercando a 0, pero no toma el valor 0. Si nos fijamos, estas dos gráficas se parecen bastante. Es tanto así que el eje X actúa como un eje de, más que un eje de simetría, una reflexión. Si usted refleja una gráfica con respecto al eje, perdón, el eje Y, el vertical, el eje Y, obtiene la otra. Esto sería una reflexión respecto al eje Y. Así me paso de una a la otra. Podríamos decir sin inconveniente que es la misma forma, a pesar que los números son diferentes. ¿Ya? Pero las formas de las gráficas se empiezan a repetir. ¿Está claro hasta acá? Entonces no tenemos tantas variedades de formas, o sea, de las que hemos visto. O son rectas, o son parábolas, o son cúbicas. ¿Ya? Y la exponencial acá, mira, por un lado es creciente y por el otro es decreciente. Una asíntota. Una asíntota es una recta que limita, ¿ya?, es decir, a una gráfica. Eso es una asíntota. La gráfica se acerca a la recta asíntota, pero no la corta. Si nos fijamos bien en la función exponencial, el eje X, ¿ya?, por ejemplo, si teníamos 2 elevado a menos 50, es un número muy pequeño. Casi 0, pero no es 0. Porque 2 elevado a ¿cuánto me puede dar 0? A ningún número.
¿Quedó claro, Paloma? Sí, ya. Ahora, es un concepto, ¿ya? Y como les decía anteriormente, todas estas partes son conceptos complementarios. ¿Me los pueden preguntar? Sí. ¿Es muy probable que me los pregunten? No. Pero si les llega a aparecer algo de este tipo, por lo menos ya saben de qué se trata. Puede aparecer en un distractor, en una alternativa. La palabra asíntota. Puede aparecer una alternativa, pero como un distractor. ¿Me fijan? Y cuando uno se encuentra con una palabra que no sabe qué significa, inmediatamente tiende a dudar. ¿Ya? Entonces prefiero que manejen el vocabulario técnico de forma completa. ¿No les ha pasado con comprensión lectora? Están mal leyendo y aparece la palabra, era de forma ¿cómo sería? Sinosidial. Sinosidial. De forma oblonga. ¿Han escuchado esa palabra? Oblonga. Entonces uno lee la palabra y inmediatamente queda la duda. ¿De qué se refiere esto? ¿De qué está hablando? A ver, ¿será importante esto? Ojalá que no sea importante y pueda seguir leyendo. ¿Ya? Oblonga, ¿ya? Esa forma es en forma de un ataúd. ¿De acuerdo? Eso es oblongo. No lo he escuchado nunca. ¿No? Ya. Sinosidial. Es como ondulada, sube y baja. ¿De acuerdo? Eso es sinosidial. Y aparecen esas palabras que a veces uno no sabe qué significan, los textos, y eso significa a veces uno comienza a duda. Lo mismo acá, en matemáticas, si le aparece una palabra ya afirmando algo, tienden a dudar si no saben a qué se refiere. Independiente que sea el distractor. Qué mala con la alternativa. Pero ahí dice, ¿y si esto es porque no supe nunca de qué se trataba? Y eso es la parte importante, por lo menos que vayan rescatando algunos conceptos. Listo. Función logarítmica. Eso era con la exponencial. Función logarítmica. La función logarítmica, ya, para que ya vayamos viendo de inmediato a qué se refiere, la definición de logaritmo es así. Logaritmo en base a de x igual n. Eso significa que estamos buscando a qué exponente elevamos a para que me dé x. El logaritmo y la exponencial son operaciones inversas. Son lo contrario. Es como la raíz cuadrada y el cuadrado, la raíz cúbica y el cubo. ¿Se parecen gráficamente en sus formas? Sí. Se parecen bastante. ¿Ya? Pero es la operación contraria. Cuando estamos buscando, entonces, en vez de desarrollar la potencia, estamos buscando el exponente. Eso es lo que estamos haciendo con el logaritmo. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2, lo voy a escribir acá abajo. Logaritmo en base 2 de 8, eso será ¿a cuánto elevo 2 para que me dé 8? 3. Al cubo. 3. ¿Está claro? ¿El logaritmo? El logaritmo, al igual que la exponencial, tiene restricciones con la base. A es la base, X es el argumento. Es el nombre técnico que tiene cada elemento dentro del logaritmo. Cuando nosotros, por ejemplo, nuevamente restringimos la base entre 0 y 1 y la base mayor que 1, nos encontramos con dos posibilidades.
Vamos a elegir, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x o logaritmo en base 1 medio de x. No quiero explicar mucho más allá, ¿de acuerdo? No es necesario. ¿Ya? Lo que me interesa es que manejen la definición y nos encontramos que esta función está restringida entre el primer y segundo cuadrante y pasa por el 1, 0. Realmente ni siquiera es como, es la reflexión de esta función, de esta gráfica, respecto a la recta x igual y. La identidad. Entonces, si nosotros reflejamos la función exponencial respecto a esta recta, nos da la logarítmica. Acá estaba entre el primer y segundo cuadrante, acá estará entre el primer y cuarto cuadrante. Acá pasaba por el 1, 0, acá pasaba, perdón, por el 0, 1, el punto es el 0, 1, acá pasa por el 1, 0. Refleja. Reflexión. Pero en este caso respecto a x igual a y. Entonces, más allá del cálculo numérico, lo que me va interesando es que reconozcan las gráficas. Se empiezan a dar cuenta de que no son tantas gráficas distintas, sino que están emparentadas entre sí, forman familias. Y lo que tenemos acá, logaritmo 1 medio de x es la reflexión de 1 medio de x, 1 medio elevado a x. Y pasará también por el 1,0. Con eso basta y sobra. Suficiente por ahora con logaritmo. ¿De acuerdo? ¿Esto? ¿Ya? De todo lo que está acá, estas 4 funciones, ¿cuál es lo más relevante? Esto. La función exponencial creciente. Por ejemplo, el contagio de coronavirus tiene un modelo exponencial. Es decir, su crecimiento depende de la base. Si la base es 2, o 1,5, o 1,8, o 1,2, siempre será creciente. Incluso se puede identificar la base como cuántas personas contagia cada contagiado. ¿Ya? Si fuera 2, el crecimiento es muy rápido. Es muy rápido el crecimiento. Y inicialmente las distintas obras han tenido distintas bases en sus modelos, los modelos exponenciales. ¿Ya? Es decir, el crecimiento, por ejemplo, de una bacteria, de un virus, es un modelo exponencial. El modelo de contagio de una enfermedad es exponencial. Modelo, idealización. ¿Está? Después hay que ver si los datos realmente están respondiendo a eso. Por ejemplo, esto se podría preguntar ¿en dónde? En biología. Sin inconveniente. ¿Está claro? Sí. En biología podría aparecer. En la parte de salud. Ya, ahora vamos a la última función. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sí. Lo que más me interesa esta parte es que por lo menos reconozcan. ¿Ya? Más que calcular, reconocer. Porque la parte final, lo que vamos a hacer en la parte final es transformar esta función. Subirla, bajarla, a la derecha, a la izquierda, hacer reflexiones, giros. Giros no, ni siquiera nos vamos a ver la parte de giros. No es necesario. Ya. Última gráfica. Última función. Y esto es bastante breve. Tenemos acá f de x, x elevado a n. Y n pertenece ¿ya?, a los naturales. Entonces, tenemos dos posibilidades, que tendrán dos formas completamente distintas. N par, N impar. El N par, ¿a qué se parece?
todos x a la cuarta, vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, el f de x o y, recuerden que f de x es y, f de x cuadrado, lo voy a escribir, o f de x a la cuarta, siempre que el exponente sea par. Cualquiera de esos casos, ¿ya? 2, 4, 6, se parecen mucho a la parábola. La única diferencia es que x a la cuarta crece más rápido. Se cruzan en el menos 1, 1, en el 1, 1 y en el 0, 0. Entonces, x a la cuarta se parece a x cuadrado. Eso es lo que me importa. X a la sexta se va a parecer también. Era una forma de curva que están definidos en dos cuadrantes. Cuando es impar, se parece a x al cubo. Entonces, y igual x al cubo tendrá una forma parecida, similar, a y igual a x a la quinta. ¿Listo? ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Entonces, si les ponen un x a la cuarta, ya saben que se parece a una parábola. La voy a identificar. Y esta era la 14. Y se acabaron. ¿Bien? Es posible que aparezcan... ¿Qué quiere estudiar, Gonzalo? ¿Qué quiere estudiar? Una ingeniería. Van a ser, realmente vas a tener que ver muchas más funciones que esta. Y esta te va a ser como una introducción. Esto va a ser como el inicio del primer semestre. ¿Ya? Álvaro. ¿Ingeniería? Mucha matemática. Sí. El primer año van a estudiar todas estas funciones completamente. Primer año. El segundo año van a llegar a otros tipos de funciones que son más complejas, con definiciones diferentes. ¿Ya? Javier, ¿Cómo? ¿qué quieres estudiar? También ingeniería. Por ingeniería, ya, perfecto. ¿Tienes claro que cualquier ingeniería tiene... No, mucho más mucho más matemáticas. Matemáticas tiene cualquier ingeniería. Claro. Hasta ingeniería comercial. Hasta ingeniería comercial tiene matemáticas, tiene como 3 matemáticas. ¿Ya? Tiene estadística, necesariamente. ¿Ya? Y la ingeniería pueden tener, aparte de tener al menos 3 físicas. Salvo ingeniería comercial. Pero todo el resto tienen al menos 2, 3 físicas. Carreras del área de salud, matemática primer año. El primer año completo tiene matemática. Física, química. Y cualquier carrera del área de salud tiene física. Al menos una. Y muchas veces tienen 2 o 3. 2 o 3 físicas. Y la base de física, el manejo tiene que tener manejo de matemática. Y la construcción de modelos, acá va a ser importante. ¿Ya? Pero con esto por lo menos tienen esta noción inicial. ¿Ya? Con eso me doy por satisfecho. Siguiente tema. Y ya cerrando funciones. Un par de definiciones. Función par. ¿Cuáles son las que se entienden como función par? La definición de la función par, a la que se le llama función par, me dicen, la definición es f de x es igual a f de menos x. Esa es la definición. ¿Cómo entendemos eso? Muy sencillo. La función tiene que ser simétrica, simetría axial, respecto al eje y. Ejemplo. La cuadrática. ¿Qué otra más puede ser función par? Que sea simétrica respecto al eje y. La función valor absoluto. La que era como una cuña. La función constante. También es simétrica respecto al eje y. ¿Ya? X a la cuarta. Necesariamente función par.
Funciones impares. Se ve más difícil de lo que parece esta definición. Las funciones impares, f de x es igual a menos f de menos x. ¿Qué significa eso? Esta es la parte importante, que es simétrica respecto al origen. Eso significa que la giro en 180 y me queda exactamente igual. Centro de simetría. El origen es el centro de simetría. Esas son las funciones impares. Ahí hay tres ejemplos. La función identidad, la función lineal, la función cúbica. La función raíz cúbica también. Entonces, si la giro en 180 grados, la gráfica permanece constante. Eso es lo que se entiende por función par, función impar. Recordar de manera sencilla, exponente par, exponente impar. Ahí tienen dos ejemplos típicos de función par, función impar. ¿Sigue siendo esto complementario? Sí, sigue siendo complementario. ¿Imprescindible? No, no es imprescindible. Lo que viene a continuación sí es importante. Lo que viene a continuación es de esos temas que tienen que prestar atención porque lo veremos especialmente con la función cuadrática. ¿A qué se refiere? Las transformaciones. ¿Cómo transformamos una función? Hemos visto las funciones básicas, la función definida de su manera elemental. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando le sumamos algo a la función? ¿Qué sucede? ¿Qué debemos hacer para subir, bajar, cambiarla? Entonces, vamos a ver al menos 6 transformaciones. Y esas 6 transformaciones se pueden aplicar a todas las funciones que hemos visto. Incluso, por ejemplo, en la jornada hay una pregunta que es una pregunta de evaluación de funciones. ¿Ya? Y es mucho más rápida si es que uno conoce cómo es la gráfica. Porque le preguntan, ¿cuál es creciente? No, ¿cuál es decreciente? Porque le preguntan, ¿en cuál se cumple que f de menos 2 es mayor que f de 2? ¿No se acuerdan de la pregunta? La 31. Les preguntan eso. Y resulta que la alternativa correcta es la última. Y eso hace que sea muy lento el cálculo, porque uno tendría que estar reemplazando cada una de ellas para verificar. Si conoce las gráficas, inmediatamente uno se va a dar cuenta cuál es la que necesariamente tiene que ir decreciendo. ¿Ya? Sin evaluar. Es la diferencia entre 2, 3 minutos, 4 minutos de una pregunta, 15 segundos. Ya, teníamos función par, función impar, entonces el tema que viene a continuación es esas cosas que tomen atención. Ya, esto tienen que saberlo, sobre todo para las funciones cuadráticas, ¿ya? Que es las transformaciones. Pero las transformaciones las podemos hacer para cualquier función. ¿Ya? Partamos con, esto es bastante sencillo, no tiene grandes complejidades. Vamos a sacar el lápiz acá, vamos a pintar. Graduación vertical. Dos posibilidades. Subir, bajar. Tomamos una función, por ejemplo, vamos a tomar la función y igual x cuadrado. ¿Conocemos la gráfica de esa función? Sí, ya sabemos que esa gráfica es una parábola centrada en la rama descendente, origen, rama ascendente, raíz cuadrada. Ya la conocemos, ya lo sabemos. Entonces, vamos a sumarle. Si le sumamos un A, siendo A positivo, si le sumamos algo, la gráfica necesariamente mantiene exactamente la misma forma, pero sube, aumenta en el eje Y. ¿Por qué aumenta? Porque estoy cambiando en Y. F de X es Y. A todos los Y le estoy sumando algo. Por lo tanto, necesariamente al sumar, sube. ¿Qué sucede si le restamos?
le restamos un número positivo, para que no tengamos problemas con los menos menos y ese tipo de cosas a veces uno se confunde. La gráfica, necesariamente, el Y va a disminuir. ¿Y en cuánto se va a bajar? A menos A. ¿Bien? ¿Queda claro? Menos A es un número ¿de qué tipo? Negativo. ¿Ya? ¿A qué le estamos sumando? A la función, al Y. No estamos cambiando el Y. Perdón, no estamos cambiando el X. Estamos cambiando el Y. Le sumamos algo, sube, le restamos algo, baja. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Luego podemos combinar estas cosas, por si acaso, ¿ya? Y ahí vamos a ver un par de problemas que están combinando, ¿ya? Me pueden dar cualquier función. Entonces me dice, vamos a trasladarla de esta manera. Eso es equivalente a hacer qué cosa. Entonces hay que entender bien estas relaciones. Sumar al Y, sube. Restar al Y, baja. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dónde hay posibilidades que uno se confunda? Cuando empiezan a jugar con A es negativo y aparece un menos menos. Ahí hay posibilidades que uno se pueda confundir. ¿Bien? ¿Cuántos somos de los 34? ¿Cuántos? 18. 18 y hay algunos que están repetidos. Debería estar repetida. 20. Rodrigo no llegó hoy. Entonces, hay 18, 17. 17. 17. Y ustedes 3, 20. 20 de 34. Estamos en decreciente exponencialmente. ¿Ya? No linealmente. Esto va a ser exponencialmente. Sí. Esperemos que la asíntota no sea 0, sino que sea al menos 10. ¿Ya? Que sea y igual 10. Que esa sea la asíntota. Lo siguiente, veamos dónde estamos. Lo siguiente, ya. Transformaciones en el eje X. Entonces, acá hay que prestar atención. Esto realmente esta escuela que nos confunde. Las traslaciones horizontales. Para trasladar horizontalmente una gráfica, el que debe cambiar es el X dentro de la función. Si la función es el X cuadrado, dentro de la función provoco el cambio. Dentro de la función provoco el cambio. ¿Quién cambia? X. ¿Ya? Primero, si le resto a X, la gráfica se mueve a la derecha. Nuevamente, con el ejemplo de la cuadrática. Ahí está la cuadrática, la muevo a la derecha. ¿En cuánto se mueve a la derecha? En A. ¿Ya? Acá hay que tener cuidado porque generalmente se confunden. Si se le resta X, se mueve a la derecha. ¿Por qué se mueve a la derecha? Hay varias formas de poder interpretarlo. No son fáciles de entender. ¿Por qué se mueve a la derecha si le estoy restando? Porque piensen en esto. Cuando X valía 0, Y valía 0, ¿cierto? Ahora, para que Y vuelva a ser 0, ¿cuánto tiene que valer X? Tiene que valer A, para que esto vuelva a ser 0. Es decir, para que vuelva a valer lo que, como era antes, tengo que moverla a la derecha.
una forma de entenderlo. Otra forma de entender, el que está cambiando acá no es Y, el que está cambiando es el eje X. Es como si yo moviese el eje X completo, toda la gráfica, es decir, las coordenadas, los ejes, los muevo. Y la gráfica se queda ahí mismo. Entonces, esto es como un movimiento relativo. Parece que la gráfica se mueve a la derecha, pero son los ejes, porque le resté al X. Se movieron a la izquierda. No es fácil de entenderlo, ¿de acuerdo? Pero esto es para que vayan dándose cuenta de que acá es donde tienen que tener cuidado. En el eje, la traslación es vertical, no hay problema. Se suma arriba, se resta abajo. Y acá es al revés. Se resta a la derecha. Se suma a la izquierda. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia los negativos. Entonces esto valdría menos A. Y la gráfica se movería hacia los negativos en el mismo valor A. ¿A qué valor? Al menos A. Siempre y cuando estamos pensando que A sigue siendo un número positivo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Frank. Esta parte es importante porque son preguntas que generalmente le generan los confusión. Entonces, recomendaciones en esta parte. ¿Ya? Las preguntas del libro que tengan relación a esto, que lo podemos revisar en el libro, ya, uso compartido, ahí lo revisamos, es importante que las hagan. Si están aprendiendo esto, si nunca lo habían visto, ¿ya? Hagan los ejercicios de traslaciones en el libro, ¿de acuerdo? No son difíciles, y se van a dar cuenta, oh, la tengo que mover, nada más. Perfecto. Los podemos hacer incluso algunos, ¿ya? Para que veamos bien cómo funciona esto. Siguiente, traslaciones. Uso compartido. Siguientes, transformaciones, que esta es la última parte. Las simetrías. Vamos a analizar solamente las simetrías axiales. Simetría axial, que es una simetría respecto al eje X. ¿Cómo logro eso? Le cambio el signo al Y. Si tengo la función y igual a x cuadrado, la parábola, si la cambio con menos x cuadrado, le cambio el signo a todos los y. Se va hacia abajo. Reflexión respecto al eje X. Al cambiar el signo al Y, se refleja. ¿Ya? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que esta es nuestra parábola feliz, y cuando la multiplicamos por un número negativo, nos queda una parábola triste. ¿Está claro? Y esto es válido para todas las funciones. Si le cambian el signo al Y, reflexión respecto al eje X. Simetría ahora respecto al eje Y. Imagen espejo respecto al eje Y. Las horizontales. Entonces, ¿qué tenemos allí? Le cambiamos el signo al X. Cambiamos el signo al X. Si tenemos una función, por ejemplo, f de x, 3x, esta es una función lineal, pendiente positiva, pasa por el origen. Si le cambiamos el signo al x, nos va a quedar una función que tendrá pendiente menos 3. Y una pendiente menos 3 sería una gráfica de este tipo. ¿A qué corresponde esto? Una reflexión respecto al eje Y. Acá es la reflexión respecto al eje X. Y acá tengo la reflexión entonces respecto al eje Y,
¿Ya? Y tenemos la reflexión. ¿Se pueden combinar estas 6 transformaciones? Claro que sí. Pueden cambiar el signo al Y, subirla, bajarla, moverla a la derecha, moverla a la izquierda. Hasta acá, ¿alguna duda? Paloma, Magdalena. Isidora, Javiera. Ya, entonces, estas 6 transformaciones son importantes. ¿Ok? Esto es importante. Siempre trato de subrayar doble para que no se pierdan al respecto. ¿Era importante todo el resto que vimos de funciones? No, no era importante. Ya, es complementario. Esto es importante, es clave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las transformaciones se le pueden hacer a cualquier función. Entonces, si partimos de las 14 funciones básicas, ahora tenemos infinitas funciones. Porque podemos transformarlas, cualquiera de ellas, nos podemos transformar en muchas otras. Veamos entonces, vamos a ejercitar un poquito esto, ¿les parece? ¿Ya? Sobre todo las partes de transformaciones. Entonces, en el libro, para que veamos cómo funciona esto de las transformaciones, en el libro. El libro, en este aspecto, por lo menos, para los que están aprendiendo esto, que no lo hayan visto nunca, las transformaciones, resulta práctico. Esto estamos en la página ya 390. Más de la 390. No, antes de la 390. 380, no, antes. Acá. Biyectiva, inyectiva. Esta es la función par, impar. Esto. Traslaciones de funciones. Esta. Página 355. Esta parte es importante. ¿Cómo lo explica acá? Tiende a confundir. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Acá tiende a confundir la forma en que explica. ¿Ya? Ahora, fíjense en la última transformación donde están mezclando acá. Entonces, tomemos H y K ambos positivos. Entonces, si yo transformo acá la función dentro de la función, voy a agrandarlo un poquito para que lo vean bien. ¿Qué significa esto? Que la muevo pensando en H y K positivo. ¿Bien? Que la muevo H a la derecha y K hacia arriba. El F está cambiando dentro, H a la derecha. Por ejemplo, acá estoy cambiando, si esta es la función, y tengo x menos 2, se mueve 2 a la derecha y 3 hacia arriba. ¿Bien? ¿Bien? Veamos entonces, ¿alguna duda? Fran, Isidora, Javiera, José, Daniela, Constanza, Camila, Belén, Bastián. ¿No? Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, ya, perfecto. Entonces, veamos ahora las que están a continuación, estos ejercicios. ¿A cuáles emplean como ejemplo? La cuadrática. ¿Se fijan? Usan como ejemplo la cuadrática. Ya, perfecto. Entonces, A, B, C y D. Háganlas. Página 356. ¿Bien? Háganlo. Página 356. La A, la B, la C y la D. ¿Ya? Para que vayamos viendo exactamente cómo funciona esto.
¿Listos? ¿Listo, Javier? ¿Listo, Gonzalo? ¿Se empiezan a dar cuenta que acá comienza a integrarse todo lo que hemos visto? Claro, no me están pidiendo, acá tengo este x cuadrado, no me están pidiendo que la conozca a fondo, pero sí que la identifique. ¿Cómo es gráficamente? Y luego me dicen, transforme. Perfecto. Acá la transformación se movió a la derecha, ¿cierto? Y eso, para moverla a la derecha, debo restar. Entonces, debo restar. Tenemos que identificarla nada más, entonces lo que tendríamos acá, si la movía a la derecha, esto sería x menos 1 dentro al cuadrado. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Acá se movió, ¿a dónde? A la derecha. X más 1 al cuadrado. Acá subió. ¿Quién cambia? El Y. El Y, la función queda igual, y le sumo 1. Acá se mezclaron dos cosas. Se movió a la derecha, siempre vean el vértice, y bajó en 1. ¿Ya? Basta con mirar el vértice, ese punto, el 0, 0, cómo se va transformando. Y se convierte, el 0, 0 se convierte, entonces va cambiando acá. Primero tengo que cambiar el X, 3 a la derecha, y le resto 1. ¿Veo claro? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Perfecto. Sigamos practicando esto, ¿les parece? ¿Para qué? Para que lo dominemos. Siguiente gráfica, raíz cuadrada. Empleada como ejemplo para ver transformación. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Acá, fíjense en cómo se va transformando el origen. El 0, 0. ¿Cómo se mueve un punto? ¿Bien? El 0, 0. ¿Cómo se va moviendo el 0, 0? Y ahí pueden encontrar las distintas gráficas. ¿Ya? Haga la 2. Se empiezan a dar cuenta de que no es difícil, ¿ya? No es difícil, pero esta parte de las transformaciones tienen que dominarlo, ¿ya? Por lo tanto, todos estos ejercicios que están relacionados a transformación de funciones, tienen que hacerlo, ¿ya? Para que las reconozcan, para que reconozcan las funciones sin inconveniente. El primer paso acá fue, desde las gráficas, llegar a la expresión analítica, la expresión algebraica. ¿Ya? Hay veces en las cuales tenemos que hacer el paso inverso. Entonces, acá, ¿qué es lo que tendríamos? La primera, ¿cómo sería? La primera sería, fíjense el origen. El origen se movió 1, 2. El 0, 0, ¿cómo se mueve? Entonces, la raíz cambió dentro. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, sumamos 1. Dentro de la raíz. Y afuera, para que suba, le sumamos afuera 2. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. La siguiente, mucho más rápido. Será 2 menos 2 acá, más 1. La siguiente, raíz de
x más 2 menos 3. Y la última será raíz de x más 1, no, perdón, x menos 1, sí, menos 1, a la izquierda, menos 2. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Perfecto. Veamos entonces, ahora mezclémoslas, que esta parte, mezclemos, esta ya valor absoluto, no hay problema, fíjense que son solamente traslaciones, esa la pueden hacer, no hay problema, ¿ya? Pero lo que me va a interesar ahora es reflexión. La reflexión, cuando le cambiamos el X, el signo al X es reflexión respecto al eje Y. Cuando le cambiamos el signo al Y, a la función completa, es reflexión respecto al eje X. Entonces vamos a empezar a función par-impar, eso ya lo vimos, y acá. No, esto no, realmente no importa. Y acá faltó mezclar eso. No hay que mezclar eso. Ya mejor vamos a plantearles yo, en el libro no hay ninguno. Vamos a ver en la guía. Y la guía puede ser que encontremos algo interesante. ¿Les parece? Ya después de esta parte inicial, vamos a la guía, la 28, que es la guía que les he dicho que tienen que hacer, completa, la 28. ¿Nadie ha estado trabajando? ¿La MA 28? No mucho. No, poquito, casi nada. Lo que hemos hecho en clase, nada más. ¿Ya? Gonzalo, la 28, nada. Lo de clase, nada más. El entusiasmo como que ya lo único que les permite es mantenerse en clase. Ni los controles, ni la jornada, y en la tarde que están siguiendo la serie que tenían pendiente. El manga completo que les faltaba de ver un par de capítulos, el que dura como 150 capítulos. ¿Ya? ¿Cuál es? El ataque de los titanes. Ese, todavía están haciendo un ataque de los titanes. Acá, este está interesante, miren. La 8. Sin asustarse, ¿eh? La 8 es Denver, por lo tanto es útil. Es Denver. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos va a pedir? Nos va a pedir exactamente lo que estamos viendo. ¿Y a quién le hace la transformación? A x al cubo. Pero tengo que saber mucho de x al cubo, ¿no? Tenemos x al cubo y me dicen que f es esa función. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que se mueve como inicialmente. Tenían x al cubo y la función es 5 a la derecha y 3 hacia arriba. ¿O no? Sí. Piensa del origen, el 0, 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan de cómo es la curva? X al cubo es como el gusanito, ¿cierto? Ya, entonces, el 0 lo moví 5 a la derecha y 3 hacia arriba. ¿Se empiezan a dar cuenta por qué en todas las funciones siempre caractericé algunos puntos? Y sobre todo trataba de caracterizar el origen. ¿Ya? Entonces, sabemos, generalmente uno se concentra en ese punto que sabe exactamente que pertenece a la gráfica y ese punto lo transforma. Entonces, acá, por ejemplo, me dan esta expresión. Inmediatamente, pregunta Denver, sabemos que la gráfica de la función cúbica es así. Más o menos, ¿ya? Entonces, esta f significaría 5 y 3. Por lo tanto, la gráfica va a ser una cosa más bien así. Con 5 acá y 3 acá. ¿Me sirve eso? Claro que me sirve. Porque ya ahora me están diciendo, tengo varias funciones, G, H, K, M y L. Todas tienen dominio de los reales. Perfecto, como X cubo. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes traslaciones me permite obtener F?
Está clara la pregunta ahora, ¿cierto? Tengo que partir de la que me presenta la alternativa, efectuar un desplazamiento y llegar a eso. ¿Todo claro? ¿Sí? Háganlo. Bien, léanla, háganlo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Muy difícil? Antes de la clase de hoy yo creo que sí. Pero ahora ya no. Y se empiezan a dar cuenta que todas las funciones que vimos, aunque no son imprescindibles que las conozcamos a fondo, pasa a ser complementario conocer cómo es la gráfica, para comprender bien qué estamos haciendo. ¿La encontraron? Y fíjense cómo actúa Denver. Cómo generan los distractores. Fíjense cómo actúa en los distractores. Hay 3 distractores que inmediatamente uno tiene que descartarlos. 3 de inmediato. La gráfica, ¿dónde tiene que quedar? ¿Desplazada hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha tiene que quedar. Ese -5 es hacia la derecha. -5 es hacia la derecha. Y ese es el concepto, ¿se acuerdan que recalcamos? El que confunde, ¿cierto? Entonces, el A, el B y el C, ¿qué es lo que hace? ¿Hacia dónde lo mueve? Hacia la izquierda. ¿Se fijan en eso? Las 3 lo mueven hacia la izquierda. Fuera, A, B y C. Porque la tengo que mover hacia la derecha, no hacia la izquierda. En el único caso que podría moverla hacia la izquierda es que estuviera por acá. Y ninguna de ellas estoy tan lejos. Ninguna. ¡Pum! Las 3 fuera. El distractor, ¿cómo actuó? Al concepto. Al concepto. Tener muy claro el concepto. Que si el resto, dentro de la función, se mueve a la derecha. Me quedan 2. Y acá, ¿por qué no sirve? Porque está fuera de la función. ¿Y esto? ¿Todo bien? ¿Bien? Y luego sumo 4 hacia arriba, sería 1 más 4, 3. Alternativa D. ¿Bien? Listo. Chao chicos, que estén bien, cuídense. Mañana, a la tarde les mando la alternativa de la jornada. Háganla. ¿Ya?